Esta unidad es muy importante. En principio, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera nos va a indicar que en una obra de construcción hay peligros y hay riesgos asociados. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, una pequeña definición para un poco enmarcarnos y poder definir qué cosa es un peligro. El peligro podemos definirlo como toda fuente, situación o acto con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. Entonces, en la lámina vemos, por ejemplo, la fuente. ¿Dónde la encontramos la fuente? La fuente normalmente la encontramos en las herramientas, en los equipos, ¿no? En los materiales. La situación es el entorno donde el trabajador se ve inmerso a trabajar, y el acto es generado a veces por el trabajador. A veces genera un acto que no es el correcto y puede provocar algún tipo de peligro, ¿no? Que puede mermar básicamente en su integridad física o en su salud. Si nosotros comenzamos un poquito a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos de dónde está ubicado el peligro. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que hay un grupo de trabajadores que están laborando debajo de una excavación. Sin embargo, ahí hay unas situaciones de peligro. Habíamos definido que el peligro es todo aquello, digamos, que puede ocasionar daño a las personas, ¿no? Y está presente en la fuente, en la situación o en el acto. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, que dentro de ese entorno, por ejemplo, hay personas que están expuestos a básicamente una exposición solar. Habíamos hablado de las fuentes. Las fuentes no solamente están centradas a las herramientas, a los equipos, a los instrumentos que en ese momento pueda tener el trabajador. También podemos situar algunas fuentes que son de tipo natural. Por ejemplo, los trabajadores en esta fotografía están trabajando al aire libre. Entonces hay una fuente solar que de alguna otra manera, si no tomamos medidas preventivas, puede ocasionar daños a la piel. Por eso que uno de los puntos de obligación que tiene el empleador es básicamente entregarle a los trabajadores un bloqueador solar para que cada 2 horas o 3 horas se pueda aplicar y pueda con eso evitar que le puedan salir manchas, lunares, y estos finalmente se puedan transformar de repente en algunas situaciones que podrían perjudicar la salud del trabajador, como algunos cánceres a la piel. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, hay un peligro, y ese peligro está dado por la exposición solar que los trabajadores están recibiendo en ese momento, al momento de realizar esa labor productiva. Otro peligro vemos en el acero, es decir, vemos atrás, ¿no?, un conjunto de elementos de acero y que de alguna otra manera representa peligro. ¿Por qué? Porque el trabajador se puede impactarse con ese acero, puede ocasionarle cortes, puede ocasionarle una serie de riesgos, ¿no? Entonces un peligro latente también son las mallas de acero que vemos que está en el fondo. Después otro peligro que vemos, digamos, en la lámina son las tablas. Miren, vemos tablas de madera. En muchos de los casos, aparentemente en la fotografía vemos que ese espesor para el largo que digamos que cubre, sencillamente no debería ser de repente una tabla de mayor espesor, ¿ok? Vemos también la zanja, que es un peligro, ¿no? Estamos dentro del entorno, el ambiente, podemos decir que la zanja también es un peligro. Podemos decir que también situamos los peligros en las personas, porque vean, por ejemplo, esa persona que está agachada, está haciendo un sobreesfuerzo, está haciendo una forma de girarse en una forma incorrecta, entonces ahí estamos presentes un peligro ergonómico, ¿ok? Luego vemos también las mangueras, hay una manguera dentro de la zanja que representa también un peligro, ¿ok? Vemos también los listones de madera que sirven básicamente para poder soportar la tabla. Entonces, como pueden ustedes apreciar en la vista, los peligros están en todos lados. Vamos a poner otro ejemplo donde está el peligro. En este caso vemos a algunos trabajadores que están laborando en un ambiente de trabajo y vamos a ver algunas situaciones de peligro que rápidamente las vamos a reconocer. Por ejemplo, vemos que el peligro está en todo el entorno. Vemos personas que están expuestas a los trabajos de soldadura, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una exposición, ¿no?, producto básicamente del proceso de soldadura que puede generar riesgos, ¿no?, hacia el trabajador, como de repente algunas quemaduras, ¿no? También hay un tema de exposición a los compañeros que en ese momento están cerca de la persona que está elaborando esa actividad. Después vemos, por ejemplo, otros peligros que están en las herramientas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la lámina herramientas como picos, como nivel de mano, ¿no? También vemos una lámpara, vemos una escoba, ¿no? Entonces eso también representa peligro porque no está ubicado adecuadamente. Vemos también otro peligro, los cables, equipos portátiles que están regados en el piso, ¿no? Que cualquier trabajador que de repente camina rápidamente se puede tropezar, que puede ocasionar básicamente un riesgo.
Vemos otro peligro que es la postura incorrecta del trabajador, ¿no? Vemos cómo de alguna otra manera está agachado de una forma incorrecta, haciendo trabajar básicamente a la parte de la columna, ¿no? Eso puede ocasionar lumbalgias, puede ocasionar dolores en la parte lumbar. ¿Ok? Vemos también otro tipo de peligro que son las personas que están en el entorno, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos visto en el estándar de la norma G050, lo que deberíamos ver básicamente es que debieran haber limitado el área de trabajo, ¿no? Y no lo vemos en esa fotografía. Otro peligro es la regla de aluminio que está en el suelo, ¿no? Vemos también un lavadero regado en el piso, cables que están de alguna otra manera colocados, ¿no? En forma que no son las correctas. Y vamos a presentar una tercera fotografía, en el cual también vamos a evidenciar algunos peligros que encontramos. Como vemos, el peligro está en el entorno laboral. De igual manera que en la foto anterior, los trabajadores están laborando en una exposición solar. Hay, en este caso, cajas de herramientas manuales que están regadas en un lado. Vemos también paneles, listones de madera, ¿no? Elementos que pueden conllevar algún tipo de riesgo, ¿ok? Vemos al trabajador, por ejemplo, en una posición que no es la correcta. Vemos estacas de acero, varillas, ¿ok? Vemos también el serrucho que está utilizando en ese momento con la hoja de sierra, ¿no? Que no es la forma correcta de hacerlo. Vemos que no tiene guantes, ¿no? Entonces hay bastantes peligros que de alguna otra manera estamos reconociendo en ese entorno laboral, ¿no? ¿Y por qué es importante identificar los peligros? Porque si no lo hacemos, directamente vamos a afectar al GEMA. ¿Y qué cosa es el GEMA? Vamos a afectar a la gente, vamos a afectar a los equipos, vamos a afectar a los materiales y vamos a afectar al medio ambiente, tal y como podemos apreciar en la lámina que estamos mostrando. Muy bien, vamos a pasar a otro concepto, que es el concepto de riesgo. A ver, el concepto de riesgo está relacionado íntimamente con el peligro. ¿Y qué cosa es el riesgo? Podríamos decir que es la probabilidad que el peligro se materialice. Y si el peligro se materialice, va a ocasionar impactos en el GEMA. Es decir, ahí sí va a ocasionar probablemente accidentes en las personas, en la gente, en los equipos, en los materiales y en el ambiente. Vamos a ver en las fotografías que vamos a mostrar de hace un momento, mostramos los peligros. Ahora vamos a mostrar las mismas fotografías y vamos a ver que en el caso que no pudimos poner a buen recaudo el peligro, vamos a ver qué posibles daños se pudiesen haber generado con el posible riesgo que puede haber impactado básicamente en ese momento. En el caso de la fotografía primera, habíamos visto que unas personas estaban trabajando debajo de una zanja. ¿Qué pasa si a esas personas, por ejemplo, no identificábamos correctamente el peligro? Lo primero que hubiera podido suceder es que de repente la malla de acero de repente no estaba bien parada y como consecuencia esa malla podía caer encima de los trabajadores, ocasionándole básicamente daño a su integridad física. Otro peligro es básicamente la caída o la rotura básicamente de la tabla de madera, ¿ok? Otro peligro que podríamos ver es que las personas podrían haber caído a la zanja. Otro riesgo que podríamos identificar es el daño postural. ¿Qué significa? La postura de ese trabajador. Ese trabajador está en una postura incorrecta. ¿Qué daño puede ocasionar? En la parte lumbar, dolores en la parte de la columna y eso es lo que se conoce como lumbalgias. ¿Okay? Otro riesgo sería la rotura de la manguera. ¿Okay? Quiere decir que la manguera se rompe y puede ocasionar daños básicamente al personal que está involucrado en esa actividad productiva. Y finalmente la rotura de los listones de madera, que también básicamente es un riesgo que puede darse. ¿Okay? En esta vista podemos ver que hay riesgos de quemadura, hay riesgos de caída básicamente de herramientas, hay riesgos de posible caída de personas. ¿Y por qué se pueden caer las personas? Por lo que vemos básicamente un desorden en el área de trabajo, como vemos cables que están de alguna otra manera regados en el suelo, eso puede hacer que las personas se puedan enredar, se puedan caer. ¿Okay? También vemos caídas de personas que pueden estar en la parte de atrás, tropezones por la regla de aluminio, tropezones por el lavadero que está de alguna otra manera también colocado en una posición que no es la correcta, y caída de personas básicamente por cables que están regados también en el piso. Como vemos, ahí vemos en la fotografía estos riesgos que pueden impactar con la integridad básicamente de los trabajadores. Y finalmente vamos a mostrar en la última fotografía que donde identificamos peligros, donde veíamos un trabajador que estaba habilitando, cortando básicamente alambre. Ahí vamos a identificar riesgos, como por ejemplo riesgos que tienen que ver con quemaduras, ¿no? Quemaduras producto básicamente del impacto de la radiación,
cajas de herramientas que se pueden de alguna otra manera caer y pueden generar también que los trabajadores que están circulando por esas zonas se puedan tropezar, ¿ok? Otro tipo de riesgo son las caídas de las personas. Como ven ahí, por ejemplo, hay muchas personas en el cual de alguna otra manera están dentro de ese desorden y pueden ocasionar las caídas de las personas. Otro son las incrustaciones con las estacas. Y miren, ¿no? Hay estacas que vemos en la fotografía y sencillamente hay algunas personas que se pueden tropezar, se pueden caer y se pueden introducir las estacas, generando un daño irreversible a su integridad física, ¿ok? También vemos en la fotografía una persona que está agachada en una posición incorrecta, es decir, ahí vemos que está impactando directamente sobre una postura inadecuada, generando posibles dolores en el músculo esquelético, es decir, posibles lumbalgias que se le pueda presentar. Luego tenemos también la posibilidad de un riesgo por básicamente uso de una herramienta en una forma que no es la correcta. Puede haber corte de mano o parte de la mano por el mal uso del serrucho. Y finalmente también corte de la mano con el alambre, porque de alguna otra manera vemos que el trabajador no tiene un medio de protección que ayude a mermar el posible contacto que tenga con el alambre y que le pueda producir el corte. Y finalmente se puede golpear con ese larguero que vemos que está, digamos, colocado en una forma que no debería estar. ¿Ok? Muy bien. Esos básicamente son los riesgos que encontramos en esta vista. ¿Y por qué de alguna otra manera son importantes identificar el peligro y el riesgo asociado? Porque una de las labores que normalmente nosotros hacemos en obra y que funciona como un permiso de trabajo es el AST, que es el análisis de seguridad en el trabajo, en el cual, previo al inicio de cualquier actividad laboral, lo primero que se tiene que hacer es un planeamiento en la identificación de los peligros en el cual van a estar inmersos la cuadrilla que va a elaborar. ¿Y para qué tengo que identificar los peligros? Para poder de alguna otra manera relacionar el riesgo asociado y, lo más importante, establecer la medida de control, como podemos ver básicamente en la lámina. Y la medida de control, ¿de dónde la sacamos? Lo sacamos justamente del estándar que hemos repasado al inicio. Es decir, ahí nos dan las pautas que debemos nosotros hacer para ponernos a buen recaudo. Este documento, vuelvo a repetir, funciona como un permiso de trabajo y es de carácter obligatorio llenarlo. ¿Quién lo debe llenar? Toda la cuadrilla que esté involucrada, es decir, los operarios, los oficiales, los ayudantes que están trabajando. Tiene que estar firmado por el capataz, tiene que estar firmado por el prevencionista, y para que esto de alguna otra manera los trabajadores ya puedan trabajar e ir a laborar, tiene que estar firmado por el ingeniero responsable. Por lo tanto, es un documento muy importante que debemos tener en cuenta antes del inicio de las labores.